Hola Sofía, ¿has llegado hace mucho tiempo? Hola Mateo, ¿qué va? Acabo de aparcar el coche ahora mismo. Perfecto, he cogido ya un carrito grande para meter toda la compra. Muy bien pensado, porque hoy tenemos que comprar bastantes cosas. Sí, la lista para la cena de esta noche es un poco larga. ¿Llevas una moneda de 50 céntimos para soltar la cadena del carrito? Sí, ya la he puesto y está listo para rodar. Entremos por esa puerta. Genial. Hace bastante frío aquí dentro con el aire acondicionado puesto. Es verdad, en la zona de la entrada siempre ponen el aire muy fuerte. Bueno, así nos despertamos un poco. ¿Por dónde empezamos la ruta? Yo creo que lo más lógico es empezar por la zona de las frutas y verduras. Tienes razón. Siempre está justo a la derecha al pasar los tornos de seguridad. Vamos hacia allá entonces. Ten cuidado con esa señora del carro pequeño. Gracias. Hay bastante gente comprando a esta hora de la tarde de hoy. Es normal, mucha gente sale del trabajo y viene directa al supermercado. Saca la lista del móvil, Mateo, para no olvidarnos de nada importante. Aquí la tengo abierta. Lo primero que necesitamos son tomates y cebollas. Perfecto. La sección de los tomates frescos está justo en aquel pasillo. ¡Madre mía! Hay muchísimos tipos de tomates diferentes hoy en las cajas. Sí, hay tomates de pera, tomates en rama, tomates cherry pequeñitos. ¿Cuáles crees que son mejores para hacer una buena ensalada fresca? Yo creo que los tomates en rama tienen mucho más sabor y están más jugosos. Pues cogemos esos. Voy a coger unas bolsas de plástico transparentes de ahí. Recuerda que ahora cobran las bolsas. Coge solo una grande para todo. Cierto, es mejor para el medio ambiente intentar usar menos plástico. Mete unos 5 o 6 tomates grandes. Que seamos generosos con la comida. Ya están dentro. Ahora tenemos que buscar las cebollas dulces para la salsa. Creo que las cebollas están un poco más adelante, cerca de las patatas. Sí, las veo desde aquí. Voy empujando el carrito poco a poco por el pasillo. Oye, necesitamos también pimientos o alguna otra verdura diferente. En la lista pone que también necesitamos un par de pimientos rojos grandes. Vale, yo cojo los pimientos y tú vas buscando las cebollas dulces. Trato hecho. Asegúrate de que los pimientos estén bien firmes y brillantes. Por supuesto, tengo muy buen ojo para elegir la verdura fresca del supermercado. Ya tengo las cebollas. Tenemos que pesar todo esto aquí mismo nosotros. Sí, mira, allí enfrente hay una balanza digital con pantalla táctil. Vamos a pesar los tomates primero. Pon la bolsa encima de la placa de metal. Listo. Ahora tienes que buscar el dibujo del tomate en la pantalla grande. A ver, frutas, verduras. Aquí está el botón exacto de los tomates en rama. Púlsalo y espera un par de segundos a que salga la pegatina con el precio. Ya ha salido. Se la pego a la bolsa con cuidado para que no se caiga. Perfecto. Ahora hacemos exactamente lo mismo con los pimientos rojos. Quita los tomates y pon los pimientos. Yo busco el botón correspondiente. Tiene que estar en la misma pantalla de verduras, un poco más abajo a la derecha. Sí, aquí dice pimiento rojo para asar. Le doy a imprimir la etiqueta nueva. ¿Qué sistema tan moderno? Antes el cajero pesaba todo en la salida lentamente.
Sí, así ahorramos tiempo cuando vayamos a pagar luego en la línea de cajas. Faltan las cebollas dulces. ¿Las has pesado ya o todavía no las has puesto? Se me había olvidado por completo charlando. Ponlas rápido en la balanza. Ya está. Última etiqueta pegada. Podemos seguir con el resto de la lista. El siguiente punto importante en nuestra lista es la pasta italiana. Ese pasillo suele estar en el centro del supermercado, junto a las especias. Vamos por este lado de aquí, que no hay tanta gente parada con los carros. Mira el cartel amarillo de arriba, pasillo 4, pasta, arroz y legumbres. Aquí es la zona correcta. ¿Qué tipo de pasta prefieres para hacer esta noche? Yo creo que unos buenos espaguetis o unos macarrones con estrías son lo mejor. Los espaguetis quedan muy bien con la salsa casera que vamos a preparar. Entonces cogemos 2 paquetes de espaguetis, por si alguien quiere repetir. Me parece una idea fantástica. Voy a coger estos que son de trigo duro integral. ¿Integral? Bueno, dicen que es mucho más sano y ligero para la digestión de noche. Sí, y el sabor es prácticamente el mismo si la salsa tiene mucha sustancia. Ahora que lo dices, necesitamos los ingredientes principales para la salsa casera. Necesitamos carne picada fresca, pero eso está al final en la sección de carnicería. Y también necesitamos tomate frito natural para hacer la base líquida de la salsa. El tomate frito tiene que estar justo detrás de ti, en ese estante bajo de la izquierda. Ah, sí, aquí hay botes redondos de cristal y también bricks rectangulares de cartón. Yo prefiero comprar el tomate en bote de cristal. Creo que conserva mejor el sabor. Yo opino lo mismo. El problema es que los botes de cristal están en el estante de más arriba. Vaya, sí que los han puesto altos hoy. No sé si llego bien estirando el brazo. Yo ni lo intento. Soy demasiado bajita para llegar hasta la última balda. Voy a ponerme de puntillas a ver si consigo agarrar uno de los botes por la tapa. Ten mucho cuidado, Mateo. No vayas a tirar toda la fila de botes al suelo. Casi lo tengo. Uf, me falta muy poco para poder cogerlo con seguridad. Espera, creo que viene un empleado del supermercado por el fondo del pasillo. Tienes razón. Voy a acercarme a preguntarle si nos puede ayudar un segundo. Sí, él seguro que tiene un pequeño taburete o simplemente es más alto que nosotros. Disculpe, ¿le importaría ayudarnos a bajar un bote de tomate de ahí arriba, por favor? Qué amable es este chico. Ya lo tiene en la mano para dárnoslo directamente. Muchas gracias. Es que han colocado estos botes de cristal en una zona muy difícil. Menos mal que ha pasado, porque me veía trepando por la estantería como un mono. Jaja, no habría sido una buena idea, romper todo. Ya tenemos el tomate en el carro. Seguimos entonces hacia el fondo del local para buscar la carne picada. La carnicería está al fondo del todo, donde se ven los mostradores de cristal iluminados. Hay una fila larguísima de gente esperando su turno para ser atendida por el carnicero. Uf, si nos ponemos a esperar en esa cola, vamos a perder muchísimo tiempo hoy. Mira, allí al lado hay unas neveras abiertas enormes con carne ya empaquetada. ¡Ah, genial! Podemos coger unas bandejas de carne picada directamente de esas baldas. Sí, es mucho más rápido, y la calidad suele ser exactamente la misma que en el mostrador. Vamos a ver detenidamente qué opciones hay en esta nevera tan grande y fría. Hay carne solo de cerdo,
carne solo de ternera y también una mezcla de ambas carnes. Yo creo que la mezcla de cerdo y ternera es la más sabrosa para mezclar con la pasta. Estoy totalmente de acuerdo. La grasa del cerdo le da una textura muy suave a la salsa. Cogeré estas 2 bandejas que tienen una fecha de caducidad un poco más larga. Revisa primero que el envase de plástico esté bien cerrado herméticamente por los bordes. Todo está en perfecto estado. Las pongo en la parte de abajo del carrito, junto al tomate. Qué eficiente eres haciendo la compra, Mateo. Me tienes muy gratamente impresionada. Es que vengo todas las semanas a este mismo supermercado y me conozco cada rincón. Se nota bastante. Yo suelo perderme siempre buscando el pasillo de los productos de limpieza. Para acompañar esta cena estupenda, nos falta una buena botella de vino de la tierra. Realmente imprescindible. La sección de bebidas está en el tasillo número 7, creo. Vamos para allá con el carrito. ¿Qué prefieres beber? ¿Vino blanco muy frío o vino tinto? Con un plato contundente de pasta y carne, un vino tinto joven suele ser la mejor elección. Yo pienso igual que tú. Además, el tinto no necesita estar en la nevera enfriándose horas. Mira cuántas botellas seguidas. Hay una pared entera llena de marcas de vinos diferentes. Hay vinos con denominación de origen de Rioja, de Ribera del Duero, de Valdepeñas. Yo no soy muy experta catadora de vinos, la verdad. ¿Tú entiendes un poco de este mundo? Algo he leído. Este Rioja Reserva tiene un precio bastante razonable y críticas muy buenas. A ver, déjame leer un poco la etiqueta trasera. Tiene un diseño gráfico muy elegante. Dice ahí que tiene toques de frutas del bosque y un ligero sabor a madera de roble. Suena muy profesional, pues no lo pensamos más. Metemos esa botella de Rioja en el carrito. Llevamos una sola botella de momento, ¿verdad? Somos 4 amigos para cenar en total. Mejor coge 2 botellas por si acaso la conversación se anima y la noche se alarga un poco. Es una precaución muy inteligente. Cojo otra botella exactamente igual de la misma caja de madera. Perfecto. Ya casi tenemos todos los ingredientes principales que apuntamos en la lista inicial. Solo nos falta un poco de pan fresco y crujiente para acompañar la comida y limpiar el plato. La panadería huele de maravilla desde aquí. Seguro que acaban de sacar pan caliente del horno. Vamos a ver qué tipo de barras sueltas les quedan a esta hora de la tarde en las cestas. Mira, tienen unas barras rústicas de masa madre que tienen una pinta absolutamente increíble. Esas barras rústicas con mucha miga son perfectas para mojar en la salsa de tomate espesa. Voy a coger una bolsa de papel del estante para meter un par de barras grandes y llevárnoslas. Ponte primero el guante de plástico transparente que hay en el dispensador para tocar el pan. Cierto, casi se me olvida. Hay que seguir estrictamente las normas de higiene del supermercado. Yo te mantengo abierta la bolsa de papel mientras tú metes el pan dentro con mucho cuidado. Una barra rústica lista y otra más para adentro. Con esto tendremos suficiente para los 4. Reviso la lista del móvil por última vez de arriba a abajo. Verduras, pasta, carne, vino y pan. Creo que no nos hemos olvidado absolutamente de nada de lo que apuntamos al salir de casa. Entonces ya podemos dirigirnos hacia la zona de las cajas registradoras para pagar todo esto. Vamos caminando, que parece que las cajas no tienen demasiada gente esperando ahora mismo.
Es un verdadero milagro. Normalmente a esta hora de la tarde hay unas colas enormes y lentas. Hemos elegido un momento perfecto de tranquilidad para venir a comprar los dos juntos. Mira allí, la caja número 5 está casi vacía. Solo hay un chico terminando de pagar delante. Vamos rápido a esa. Yo me pongo en la parte delantera para ir sacando las cosas del carrito. Y yo me quedo aquí detrás para ir empujando la compra hacia ti para que la cojas mejor. El chico ya se marcha. Podemos empezar a poner nuestra compra en la cinta negra mecánica. Pon primero los productos más duros y pesados, como las 2 botellas de vino y la carne. Las botellas las tumbo en horizontal para que no se caigan cuando la cinta avance rápido, ¿verdad? Exacto, es lo más seguro. Ahora pásame los tomates y las verduras para ponerlos con cuidado. Aquí tienes todas las bolsas pesadas. Pon el pan fresco encima de todo para que no se aplaste. No te olvides de poner esa barra de plástico separadora para marcar el final de nuestra compra. Ya la he puesto. La cajera ya está pasando los primeros artículos por el escáner del mostrador. ¡Qué rápida y eficiente es trabajando! Ve abriendo las bolsas reutilizables que trajimos de casa. Voy metiendo las bandejas de carne en la bolsa térmica especial para que no pierda la temperatura. Y yo meto los paquetes de pasta y las botellas de vidrio en esta bolsa de tela que es más grande. Pásame las verduras despacio. Las pongo en la bolsa más pequeña con cuidado de no golpearlas. Ya está todo guardado y organizado. Ahora solo nos queda esperar el total y pagar para salir de aquí. Voy preparando la tarjeta de crédito en la mano para no hacer esperar a la cajera ni un segundo. La cajera nos dice que el total de nuestra compra son 38,20 €. Mateo, por favor, déjame que pague yo hoy la compra entera acercando mi tarjeta al datáfono. De ninguna manera te lo permito, Sofía. Dijimos claramente que pagábamos la cena a medias. Eres muy terco. Siempre tienes que aportar algo. Está bien, acepto que lo paguemos a medias. Le voy a pedir a la chica de la caja que nos divida la cuenta exactamente en 2 en la máquina. Sí, dile que cobre 19,10 € a cada uno, en 2 transacciones separadas. Ya he pasado mi tarjeta bancaria por el lateral de la máquina. El pago está aceptado sin problema. Ahora paso yo mi teléfono móvil por el lector sin contacto. Listo, también está aceptado al instante. Voy a coger el recibo largo impreso que nos acaba de dar la cajera junto con la tarjeta. Guárdalo bien en tu bolsillo por si algún producto sale malo y tenemos que venir a devolverlo mañana. Lo guardo bien doblado en mi cartera. Bueno, pues ya hemos terminado oficialmente toda la compra. Vamos a coger las bolsas del suelo y salir por esas puertas automáticas hacia el aparcamiento. Yo llevo la bolsa de tela que pesa muchísimo más por la culpa de las 2 botellas de vino de Rioja. Vale, yo me encargo de llevar la bolsa pequeña de las verduras y la bolsa térmica con la carne picada. Empuja el carrito vacío hasta la zona de salida para engancharlo y recuperar tu moneda suelta. Ha sido una compra muy fluida. Está claro que hacemos un equipo de supermercado inmejorable. Sí, hemos tardado menos de media hora en total. Ahora viene lo difícil, cocinar una buena cena. Con estos ingredientes tan buenos, seguro que nos sale una pasta espectacular. Vamos rápido al coche.